Hola, muy buenos días. ¿Estás preparado para ver cómo Finlandia es ayudada por los alemanes para darse de leches contra los soviéticos? ¿Sí? Antes que nada te recomiendo que veas los anteriores vídeos de esta serie sobre la Segunda Guerra Mundial que te dejo aquí arriba y así que te enteres que lo que hoy vamos a ver nada más y nada menos es una venganza por la guerra de invierno que tuvo lugar en el 39. Pero es que esta guerra de continuación tiene cosas muy peculiares porque hubo países que se tuvieron que declarar la guerra los unos a los otros a pesar de no creerlo. Un risco un poco raro, la verdad. Venga, pues vamos a conocer la que se lió por ahí arriba. Nos habíamos quedado con que Finlandia había tenido que firmar la paz de Moscú de 1940 en donde se vio obligado a regalar terreno a los soviéticos para no ser invadidos totalmente. Ok, pues aquello obviamente sentó como un tiro a los ciudadanos fineses porque eran muy finos. Lo siento, tenía que contarlo porque llevo aguantándome el chiste en varios vídeos, Hostias, soy tontísimo. Vale, pues si ese tratado que os he dicho fue en marzo de 1940, al mes siguiente Alemania se vuelve crazy e invade Dinamarca y Noruega. Tranquilos que esto también lo veremos en futuros vídeos de esta serie, en esta temporada además. Así que con la tontería, Suecia y Finlandia estaban totalmente rodeadas, o por la Unión Soviética o por la Alemania nazi. Y claro, estábamos en 1940, aquel momento fue súper bonito para los del eje, Victorias everywhere, con la batalla de Francia ganada que fue conquistada en junio de ese año, así que Finlandia lo vio claro. Había que decantarse por dejarse creer por Alemania a ver si les echaban un cable y podían recuperar los territorios que les habían robado los soviéticos. Por su parte, Hitler, que nunca había tenido muy en cuenta a los finlandeses, al ver cómo el año pasado habían logrado retener el avance soviético bastante tiempo, pues dijo, why not, parecéis buenos soldados. Y encima, como estamos organizando la invasión a la Unión Soviética, pues así hacemos que el frente sea muchísimo más largo y pro. Así que en septiembre del 40 ya empezaron a firmar pactos secretos entre estos dos países para que las unidades alemanas pudieran circular libremente por Finlandia. Los rusos, que no son estúpidos, vieron cómo este país tonteaba mucho con los nazis, así que Molotov, un par de meses después, visitó Berlín para recriminar a los alemanes que aquella zona era de influencia soviética, así que no valía meterse a jugar allí. Pero tampoco es que le hicieran mucho caso, así que en la primavera de 1941 desde Moscú se intentó convencer a los finlandeses de que ellos eran buena gente, haciendo gestos de buena voluntad. Vamos, un intento desesperado para que no se metiesen en el bando del eje. Pero lo siento, Dimitris, aquello estaba ya en marcha. Los alemanes estaban comunicando a los oficiales finlandeses lo de la operación Barbarroja, así que les avisaron para estar atentos y así atacar todos a la vez. Y esto empieza, chavales. El 21 de junio de 1941, barcos alemanes empezaron a minar todo el Golfo de Finlandia, mientras que su aviación hacía lo propio lanzando minas al puerto de Leningrado y al río Neva. A las pocas horas empezaba la operación Barbarroja. Alemania se lanzaba como un loco a la conquista de la Unión Soviética. Good luck, my friend, good luck. Los Vladimirs, como respuesta, lanzan bombardeos varios días después sobre aeródromos de Finlandia con la excusa de que estaban siendo usados por Alemania. Pero la verdad es que no dieron ni una. Y el 28 de julio, un mes después de la ofensiva alemana, los finlandeses se ponen las pilas y atacan a saco paco a los soviéticos. Estos están totalmente desbordados y se ven obligados a retroceder, pero la orden llega demasiado tarde y tienen que dejar allí mismo una gran cantidad de material bélico que le vendrá el pelo a los de Papá Noel. A finales de agosto ya habían conseguido llegar a la frontera que tenían antes de la guerra de invierno, es decir, el objetivo que habían tenido desde siempre, el de recuperar lo que era suyo. Pero Alemania estaba logrando una gran cantidad de victorias contra Rusia, y tíos, ya que estamos, ¿por qué quedarnos con la frontera del 39? ¿Vamos a intentar alcanzar la Gran Finlandia o qué? Venga, sigamos pues. Pero no va a ser todo tan fácil. Finlandia estaba intentando hacer ver a la comunidad internacional que su guerra contra la Unión Soviética era por lo de la guerra de invierno y no tenía nada que ver con las cosas esas de los alemanes, aunque estos estuvieran ayudándoles. Ellos solo querían las fronteras originales y ya. Lo que pasa que Alemania estaba puseándoles para que siguieran avanzando. Y es que era crucial que llegasen al ferrocarril de Kirov para cortar los suministros a la Unión Soviética. Y como los de Hitler estaban avanzando tan rápido hacia Moscú, pues why not? Fíjate que esta línea de tren que veis aquí, que va desde Murmansk a San Petersburgo, era kilos de importante, ya que los aliados, tanto Estados Unidos como Reino Unido, estaban dando a los rusos gran cantidad de tanques, aviones, armamento, alimentos, etc. Y así que pudieran luchar contra los alemanes. Por lo tanto, si se paraba aquella vía de comunicación, podrían hacer peligrar Leningrado, y que cayese en manos del eje, es decir,
San Petersburgo. Ten cuidado, que el 25% de los tanques medianos y pesados de la Unión Soviética provenían de la ayuda aliada que desembarcaba en aquel puerto. Vale, pues Inglaterra y Estados Unidos le dicen a Finlandia que no haga el tonto, que ok si quiere recuperar lo perdido, pero que no joda la marrana. El presidente finlandés le responde que sorry, pero es que si no hace caso a los alemanes perderá su apoyo y los rusos le comerán. Pero eso sí, se compromete a dejar de avanzar, intentando no fastidiar mucho aquella comunicación, en la de los trenes. Lo que pasa que aquella respuesta no es suficiente y Churchill, el 6 de diciembre del 41, le responde con un lo siento tío, pero es que nosotros también tenemos que dar la cara ante nuestro aliado, la Unión Soviética, así que lamentablemente te tengo que declarar la guerra. Aunque tú tranqui, que tampoco iremos mucho a por vosotros, ¿vale? Guiño, guiño. De hecho, una de las pocas acciones de las tropas británicas por allí fue la de bombardear instalaciones alemanas que estaban plantadas por el norte. En aquella zona, los nazis estaban intentando capturar toda la costa, pero iban muy mal pertrechados para las duras temperaturas y pronto el frente se les quedó parado. Finlandia, para finales del 41, estaba ya un poco hasta el pito. La guerra se les estaba alargando y sus recursos estaban viéndose mermados, además de que el conflicto se les hacía grande. Ellos solo querían lo del 39, jope. Así que se desmoviliza a parte de su ejército y lo manda a currar a los campos, porque si no, no iba a haber comida para nadie. Además de que los políticos empiezan a negociar una paz con la URSS, algo complicado teniendo a los nazis al lado, pero bueno. La guerra, con el paso del tiempo, poco a poco para los del eje empezó a ir bastante mal. No habían conseguido capturar Leningrado y luego palmaron en Stalingrado. Kursk, desembarco aliado en Italia, Francia, bueno, Finlandia ya estaba viendo que la había liado. Y encima Stalin en febrero bombardea Helsinki para que el país se rinda. Lo único que los aviones del ejército rojo no dan ni una, porque los lugareños habían colocado multitud de bombillas en un campo a las afueras con reflectores para hacer creer a los pilotos que la ciudad en verdad se encontraba allí. Días antes los soviéticos habían logrado levantar el asedio a Leningrado y los alemanes habían tenido que retirarse para abajo. Así que ahora que los rusos tenían más soldados libres, subieron para arriba y empezaron a comer terreno a Finlandia. Estos locuelos de Papá Noel no tenían armas antitanque y Hitler, para que no se rindiesen, les regaló a saco de armamento y les llevó a varias divisiones alemanas a luchar con ellos. Pero poco se podía hacer. Los políticos finlandeses ya estaban a saco, casi suplicando la paz en Moscú, la cual llegaría el 29 de agosto del 44. En este tratado se exige que la frontera se vuelva a la del anterior pacto, la de 1940, además de que tenían que expulsar al ejército alemán de su territorio y si capturaban a algún soldado suyo debía ser automáticamente entregado al ejército rojo. Y así acabó la revancha, que empezó yendo demasiado bien para luego terminar como al principio. Pero espera, que aún queda algo por contaros. ¿Vosotros qué creéis que hicieron los alemanes cuando vieron que Finlandia había firmado la paz con los soviéticos? ¿Lo aceptaron y se piraron de allí? Pues eso lo vamos a ver a continuación en el vídeo de la guerra de Laponia, así que no te lo puedes perder, ¿vale, tío? Estará por aquí el link y te suscribes si no lo has hecho. ¿Cómo que no estás suscrito a toda leche? Yo no entiendo nada. ¿Qué haces con tu vida? Venga, tíos, hasta luego, Locopixas.